Quisiera que te remontaras a otra época. El año es el 1881, hace mucho tiempo atrás. En un momento donde un pastor en la ciudad de Nueva York está tratando de cumplir con sus responsabilidades como obrero, pastor de una iglesia presbiteriana, acaba de mover a su familia de una ciudad en el centro de Estados Unidos a la ciudad de Nueva York, y allí comienza a haber un movimiento ya por varios años de muchos inmigrantes de todas partes del mundo que se están moviendo a los Estados Unidos a buscar lo que nosotros hoy conocemos y llamamos el sueño americano, ¿verdad? Y todas estas personas inmigrantes entran por la ciudad de Nueva York. Así que este hombre, con una pasión hermosa por las personas que no conocen del mensaje del Evangelio, se mueve a predicar el Evangelio allí en los muelles de la ciudad donde estos inmigrantes están entrando. Y en particular comienza a conversar con algunas personas que vienen de Italia. Este hombre, unido por el Espíritu Santo, comienza a compartir la palabra del Señor con mucha efectividad, y estos inmigrantes se comienzan a convertir, comienzan a aceptar a Cristo. Y siendo pastor de una iglesia, pues él les dice: vengan, acompáñenme, vengan a la iglesia que yo pastoreo. Y cuando llegan a la iglesia, los ancianos de la iglesia le dicen: ellos aquí no pueden venir, ellos aquí no se pueden sentar, estos bancos son nuestros. Esta gente está mal vestida, esta gente son inmigrantes, esta gente como que no mezclan con nosotros y no huelen bien. No sé si ese es el tipo de gente que nosotros queremos que visite nuestra iglesia. Para gran sorpresa de este pastor, que ha dejado un buen trabajo para pastorear esta iglesia, que ha movido a su familia de un estado a otro para dirigir esta iglesia, se da cuenta que en esa iglesia no hay espacio para las personas distintas a ellos. Y él tiene una decisión que tomar. Así que este hombre, luego de haber abandonado todo, ahora renuncia a su nuevo trabajo y decide comenzar una nueva obra, una nueva iglesia para atender y predicar el Evangelio a las personas que tanto lo necesitan. Así que convoca una reunión, invita a todos los cristianos que apoyaban este movimiento espiritual agresivo de evangelización para llegar a los no creyentes ignorados en la ciudad de Nueva York. Y a su primera reunión se presentaron 7 personas. Su nombre, el del pastor, Alberto Benjamín Simpson. Esa primera reunión de 7 personas atendiendo a los ignorados, marginados, inmigrantes de la sociedad, fue el inicio de un movimiento que hoy se llama la Alianza Cristiana y Misionera, y es la denominación a la cual nosotros pertenecemos y creemos y servimos, y a través de la cual enviamos gente a servir en otros países, muchos de ellos, las personas y las comunidades más marginadas. ¿Por qué comienzo con esta historia que espero haya captado un poco su atención? Porque el pasaje bíblico que vamos a atender en el día de hoy, en la carta de Santiago, tal vez nos invita a reflexionar sobre un problema que no es tan nuevo, que es muy real. Y es una invitación de Dios a nosotros a mirar cómo nosotros miramos y evaluamos y juzgamos la gente a quien le servimos, a quien le predicamos, a quien le enseñamos y que anhelamos que vengan a nuestra iglesia. Así que por favor les voy a invitar que abran sus Biblias o sus dispositivos electrónicos donde tienen la Biblia. En el libro de Santiago, yo voy a comenzar leyendo en el capítulo 1, en el versículo 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos
que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato de preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá, o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo que dijo no cometas adulterio, también dijo no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor en el día del Señor. Ariel, aquí hay un feedback, aquí al frente. Si me ayudas con eso, te lo agradezco. Muy bien. A manera de repaso, para aquellos que nos están visitando, brevemente estamos predicando una serie a raíz de la carta del hermano de Jesús, que conocemos como Santiago, a la iglesia que está dispersada por toda esta área. Entiéndase, todos estos creyentes que han sido perseguidos, sacados de su área de confort, de su lugar donde vivían, y han sido una iglesia que ha crecido a raíz de la persecución. Y el hermano de Jesús, que hablamos hace unas semanas atrás, que se ha convertido en el líder principal de la iglesia en este tiempo, ha escrito esta carta a todas estas personas que están dispersadas. Y la manera que él comienza la carta es hablándoles a todos ellos, recordándoles que el sufrimiento puede ser una oportunidad de conocer a Dios. Y de hecho les dice, bienaventurados, considérense dichosos de estar sufriendo a causa de Cristo. También les dice que hay otro tipo de prueba que ustedes enfrentan que se llama la tentación. Y esa prueba también puede ser provechosa para ustedes porque les puede enseñar en qué área Dios está trabajando con ustedes y qué área ustedes tienen que cuidarse más. Porque la tentación comienza dentro de nosotros. Santiago es bien enfático en decir, Dios no nos tienta. Es tu corazón el que está errado. Así que si te sientes tentado hacia algo, por favor, busca ayuda de lo alto. Busca ayuda de tus hermanos, ayuda que sea provechosa para ti en vencer esos momentos difíciles. Y la semana pasada hablamos un poco sobre la realidad de esta invitación que hace Santiago al final del capítulo 1, a que vivamos metidos en la palabra de Dios. Él les dice a ellos, quítense esa ropa sucia que ustedes tienen, y en vez de decirle pónganse una ropa nueva, les dicen escudriñen la palabra de Dios. Métanse en ella, porque es en ella que ustedes van a encontrar libertad. Le llama la ley de Dios que nos liberta, y tuvimos un buen tiempo hablando sobre cómo esa ley que nosotros interpretamos nos cohíbe, realmente nos provee libertad a nosotros para que podamos vivir una vida plena y completa, según el diseño de Dios y lo que Él quiere alcanzar en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Y comienza un cambio en la carta, tal vez hablando un poquito más a las realidades de cómo podemos poner la vida, podemos poner en práctica la vida de Jesús en el mundo en que nos estamos rodeando. Y es interesante que lo primero que Él hace es atender una situación que puede ser sorpresiva para nosotros, diciéndole a sus amados hermanos, entiéndase, aquellas personas que ya han conocido a Jesús como su Salvador, aquellas personas como nosotros que se reúnen un día a la semana a escuchar la enseñanza, a discutir la palabra de Dios, a esos hermanos les está diciendo, hey,
¿Cómo ustedes pueden afirmar que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo si muestran favoritismo entre las personas que los visitan a ustedes? Y eso puede ser un tema un poquito, anticipo que puede ser un tema un poquito quisquilloso en buen puertorriqueño para nosotros en el día de hoy. Porque de primera instancia yo estoy seguro que todos nosotros aquí vamos a decir que ninguno de nosotros tiene favoritismo. Ninguno. Y si alguna vez a usted le han preguntado a quién hijo tú quieres más, siempre que decimos, los amamos a todos por igual. El amor se muestra diferente, pero los amamos a todos por igual, porque nosotros somos aversos a decir nuestra realidad, nuestra condición, que querámoslo o no. Todos nosotros tenemos nuestros prejuicios en la vida. Todos tenemos nuestros prejuicios en la vida. Y Santiago, cuando comienza a hablarles a estas personas, les dice, cuidado con la manera en que ustedes evalúan el lugar que le dan a las personas que visitan a sus iglesias. Tenemos que entender que lo que Santiago les está diciendo a esta comunidad de fe que están leyendo esta carta tiene que ver directamente con las personas que de afuera están llegando. Porque como toda buena iglesia debe anhelar, es que venga gente de afuera a predicar a escuchar un mensaje de esperanza, porque si nos esforzamos por predicar la buena palabra del Señor, queremos que la gente lo escuche, no solamente nosotros, y como mencionaba Fefi hace unos minutos, anhelamos que las personas que están cerca de nosotros, que sabemos que no conocen a Cristo, vengan a Cristo y que escuchen la palabra del Señor aquí. Pero la manera en que nosotros tratamos a las personas que nos visitan habla de quién somos, de quiénes somos nosotros y sobre todo de dónde está Jesús en nuestras vidas. Por lo tanto, Santiago les advierte, cuidado con mostrar favoritismo dentro de la iglesia, porque en esencia eso es mal, es pecado. El lenguaje original de esta palabra favoritismo lo que nos dice es que recibimos a las personas según las apariencias que tienen. En otras palabras, juzgar a las personas basándose puramente en su aspecto externo, en cómo se ven, en cómo llegaron, si contextualizamos un poquito, en cómo se visten, en qué se ponen, en si están marcados o no, si son negros o blancos, si usan ropa limpia o ropa sucia, ropa moderna o ropa conservadora. Nosotros cuando entramos las personas rápido hacemos un mapita, leemos y cualificamos. Pueden decir amén porque todos lo hacemos. Tranquilos, bajen las defensas, no se sientan mal porque todos lo hacemos. Y Santiago les trae un ejemplo. Quiero que me acompañen en el ejemplo que él les está trayendo para que identifiquemos con claridad cómo él lo trae. Versículo 3. Versículo 4. No, versículo 2 de hecho. Si alguien llega a la reunión, primero vestido con ropa elegante y con joyas costosas, esos dos elementos simplemente están identificando a la gente que quieren aparentar que son de una clase alta o clase social. Es interesante que algunos comentaristas bíblicos dicen que en el tiempo que se escribe esto, algunas personas alquilaban anillos de oro. Alquilaban anillos de oro para representar que venían de un aspecto o una estrata social para que les dieran mejor espacio en los lugares que estaban visitando. Y nosotros podemos sentirnos igual, o podemos hacer lo mismo. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás en nuestra iglesia, cuando los domingos de Santa Cena, la gente de la vieja guardia se va a acordar de esto, los domingos de Santa Cena todos los varones estaban trajeados, todas las mujeres iban al beauty, venían pelos altos, ¿verdad? Peinados bien arriba, era la tela para celebrar la cena del Señor. Santiago les dice, cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con sentar a la gente de acuerdo a cómo se visten, a cómo llegan, a quiénes son. Cuidado con juzgar a las personas, y esta es la esencia. Si te vas a recordar de algo en esta mañana, acuérdate de esto. Cuidado con juzgar a las personas por lo que te pueden dar a ti.
y no por lo que tú puedes darles a ellos. Cuando nosotros leemos el relato bíblico, sabemos que el favoritismo dentro de la familia ha existido a través de toda la Biblia. Si tú vas al Antiguo Testamento, tenemos la historia de Isaac y Rebeca con sus hijos Jacob y Esaú. Uno amaba más al uno que al otro. Y la preferencia de estos padres llegó a algo trágico que ocurre en esta familia, donde se engañan unos a otros por quién iba a tener la herencia, la primogenitura. Y el resultado de ese evento todavía lo estamos viviendo hoy en la situación que vivimos en el Medio Oriente. Porque los padres mostraron preferencia el uno sobre el otro. Pero Jacob, el hijo de Isaac, y su esposa Raquel también muestran preferencia hacia uno de sus hijos. Y conocemos la historia de José, cómo el más pequeño se vuelve el más querido de la familia, pero el amor demostrado y la preferencia dada hacia él hace que sus hermanos se llenen de envidia al punto tal que intentan matarlo. Y uno de ellos levanta la mano y dice, no, esto no lo hagamos, mejor vamos a venderlo como esclavo y nos deshacemos de él. Y conocemos la historia, esta trágica historia de traición entre hermanos que Dios restaura y Dios redime y Dios utiliza para bien, como José le dice a sus hermanos al final de la historia, le dice, lo que ustedes intencionaron para mal, Dios utilizó para bien. Porque Dios siempre tiene un plan y Dios, a pesar de nuestra maldad, siempre se glorifica. Cuando la iglesia comienza en el libro de los Hechos, nos encontramos otro evento de preferencias, una queja de parte de las viudas diciendo, a estas las tratan mejor que a nosotros, porque ellas están más cerca de ser escogidas, del pueblo escogido de Dios. Y ahí es que nace el ministerio de los diáconos para cuidar a las personas atendidas, más necesitadas, ¿verdad? Pero también el favoritismo ocurre entre los líderes de la iglesia. Apunten en sus Biblias Gálatas capítulo 2 y lean la historia del conflicto entre Pablo y Pedro, porque este Pedro, que sí fue llamado a servir a los gentiles, pues sí, se sentaba a comer con los gentiles, pero cuando llegaban sus compatriotas judíos, como que decía, pues déjame ir a saludar a mis hermanitos aquí, y para que no me vean hablando con esto, pues me siento a comer con los que son de mi racita y de mi color. Y el apóstol Pablo se da cuenta de la movida y lo regaña, lo confronta, porque en nuestra naturaleza está cometer este error. Hace como 10 años atrás, tal vez un poquito más, yo estaba participando de un concilio de la Alianza. El concilio de la Alianza es una reunión, una asamblea donde los obreros oficiales se reúnen cada 2 años y allí recibimos informes, participamos de un tiempo de adoración, uno de los mejores momentos para mí durante el año que ocurre, porque es como un retiro casi de una semana en el cual yo participo. Y en aquel momento la plataforma estaba diseñada de una manera distinta, de manera que yo me estaba sentando cerca de donde estaba el lugar de sonido. Y comenzó el servicio de por la noche y había un joven bien distinto a todos los demás. Y aquel joven tenía un peinado diferente, se estaba vistiendo diferente. Y cuando empezó el tiempo de adoración, el joven pues tenía un meneíto diferente. Y yo estaba detrás viendo todo lo que estaba ocurriendo y de momento veo que alguien se le acerca y le habla al oído. Y yo dije, como buen boricua, aquí está pasando algo. Y se le acerca al joven y le dicen 2 o 3 palabras y se le retiran. El chamaco se ve y sigue con su movimiento. Eso es lo más que voy a hacer por si acaso. No lo voy a imitar. Sigue con su movimiento y sigue con su bailecito y esas cosas y se le acercan otra vez y le dicen 2 cosas más y ya yo estoy pensando, esa persona no es de aquí, esa persona vienen a sacarlo porque mira cómo está vestido, mira cómo está peinado, mira cómo está adorando, esa persona está mal. Y aquí estoy yo a la expectativa de lo que va a ocurrir, a ver si el Salvador del mundo, José, me puede entrar en acción para ayudar en algo, ¿verdad? Y de momento llaman a la persona que va a hablar en la plataforma. ¿Y quién era? Mr. Meneíto. Mr. Meneíto. Toma, bien dicho. Eso es casi un amén. Quien lo dijo bien. Eso es como decir amén. Y allí estaba yo,
abochornado y avergonzado. Es la primera vez que yo cuento esto. Nunca lo había contado antes. Es vergonzoso. Y lo cuento, primero porque creo que el Espíritu Santo me lo recordó esta semana, mientras me preparaba. Y lo cuento porque yo creo que es importante que entendamos que esto nos pasa a todos. Aquí no hay nadie que esté libre de esto. Y por eso este pasaje y esta carta de Santiago es tan importante para nosotros y tan práctica, tan real. Porque Santiago le está diciendo a la iglesia, hey, cuidado con medir a la gente por cómo tú los ves o si tú sabes quiénes son. Los ves de este lugar, sabes que son conocidos, de momento piensas, llegó esta persona, se salvó la iglesia, se arregló el presupuesto y comienzas a tratarlos de una manera distinta porque estás pensando no en la persona, sino en lo que la persona te puede dar a ti. Ojo visor aquí. Santiago nos está abriendo los ojos a todos nosotros diciendo, cuidado con cometer este gran pecado de favoritismo. Por eso, Santiago en el versículo 5 de esta carta, en el capítulo 2, les dice, escúchenme hermanos, Fíjense que es rara vez que él les dice la misma cosa dos veces en un breve pasaje. Amados hermanos, en el versículo 1, el capítulo 2, escúchenme bien, hermanos, en el versículo 5. Atiendan lo que yo les voy a decir, porque cometer este gran error de favoritismo contradice el carácter y la actitud de quién es Dios. Completamente. Si nosotros leemos la carta, tenemos que primero dar por sentado con el capítulo 1, y apunten esto, en los versículos 8 o 9 por ahí, él habla de que él menciona a los ricos que son parte de la iglesia y los pobres que son parte de la iglesia también. Y dice, el que es rico, considérese dichoso por ser humillado. Y el que es pobre, considérese dichoso porque es engrandecido, ¿verdad? Es un gran contraste que tenemos todos los que participamos de la casa del Señor. Pero también yo creo que hay algo que está detrás aquí de nosotros, de la carta de Santiago, que es un recordatorio para nosotros. Recuerden, Santiago es el hermano de Jesús. Y tenemos que recordar las palabras de Jesús cuando hablaba de las personas acomodadas, de las personas ricas. Te llevo a la escena del joven rico en Mateo 19. Este joven se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para yo ser salvo? Y Jesús les dice, ¿has cumplido con la ley? Y él le responde, con toda la ley he cumplido desde que soy niño. Por ese lado, estoy set. No he fallado, lo he cumplido todo, estoy cubierto porque yo he cumplido toda la ley. Y Jesús entonces le dice, pues una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el pasaje dice que este joven lo había cumplido todo, pero no estaba dispuesto a entregar nada. Y tristemente se fue. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús luego de ese momento? Es difícil que el rico entre al reino de Dios, porque es más fácil que entre el camello, ¿por dónde? Por el ojo de la aguja, que el rico entra al reino de los cielos. ¿Y por qué es difícil que el rico lo entregue todo? Es difícil porque las personas que tienen la bendición de tener los recursos, de momento se vuelven autosuficientes. Y yo lo tengo todo y puedo comprarlo todo, puedo arreglarlo todo, puedo vivir todo. Y no es hasta que llegue ese punto en sus vidas donde se dan cuenta que aunque lo tienes todo, no tienes nada, que estás obligado a mirar al cielo y decir, ahora es que yo te necesito, que la vida tome un cambio. Y no todo el mundo puede vivir de esa manera. Santiago trae una palabra fuerte a la iglesia, le dice, cuidado con espiritualizar tu actitud y querer aprovecharte de la gente que tiene recursos, porque eso no es lo que Dios está haciendo. No es así. Más adelante en la carta los reclama y les dice, ¿y por qué ustedes están haciendo esto hacia esta gente? Ellos son los que con las malas prácticas se aprovechan de ustedes como empleados. Ellos son los que con las malas prácticas los llevan a los cortes. ¿Por qué ustedes quieren rendirle tanta pleitesía otra vez? Porque lo que ocurría allí todavía posiblemente ocurre hoy en nuestras iglesias.
miramos a la gente por lo que nos pueden dar y no por lo que nosotros les podemos dar a ellos. Pero por si acaso, aquí no hay un mensaje únicamente para cómo se trata a los ricos. Aquí hay una realidad desde el mundo en que nosotros vivimos de cómo nosotros nos mentalizamos y nos quedamos viviendo en un asunto, una mentalidad de carencia. Porque por el otro lado ocurre lo mismo. Llegan las personas con recursos y los que no tienen recursos dicen, yo no tengo que hacer nada porque para eso lo trajo Dios aquí. Y de momento nos recostamos de un lado pensando que como hay personas que tienen recursos dentro de la congregación, nosotros no tenemos que participar en la obra del Señor. Y es el mismo pecado del otro lado. El mismo pecado del otro lado. Cuando pensamos y nos olvidamos, como mencionó Sigrid en la cápsula, que el Evangelio de Jesucristo es ¿para quién? Para todo el mundo. Y que cuando nosotros venimos a Cristo, todos son todos. Cuando digo todos es todos. Con letras mayúsculas, las 5 letras de todos, todos somos llamados a participar en la misma misión de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense cómo en el versículo 1 Él les dice, ¿cómo ustedes pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? ¿De quién es la gloria? De Cristo. ¿A quién le servimos? ¿De quién testificamos? ¿De quién hablamos? ¿A quién proclamamos? A Cristo, al glorioso Señor Jesucristo, no a nosotros, no a nosotros. La Escritura, a través de toda ella, tiene un lugar, la gente pobre tiene un lugar especial en el corazón de Jesús. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en las instrucciones que le dan al pueblo de Israel. Deja la comida en los bordes para aquellos que están siendo perseguidos puedan comer y alimentarse. Lo vemos en Mateo capítulo 5, como Jesús comienza el sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Pero esta pobreza no se refiere a una pobreza física, únicamente que tiene que ver con dinero o con recursos. Las palabras hebreas se refieren a personas que son pobres en un sentido espiritual, humildes, mansos, y esta es la clave, que reconocen su total dependencia del Señor y confían en Él para ser libertados. Ese es el pobre de espíritu. De ese, del que conoce su real necesidad, de ese se habla fabulosamente en todo el relato bíblico. De ese que reconoce su condición, que aunque lo tiene todo, no tiene nada, que aunque no tenga nada, le hace falta a Jesucristo. De ese el que reconoce esa pobreza en su vida, ese heredará el reino de los cielos. Fíjense, qué hermoso mensaje. Y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir hoy. No hay nadie más importante. No lo hay. Hay un corito que decía, no lo hay, ¿verdad? No lo hay. La diferencia es dónde, cómo y cuándo tú reconociste que era Jesús en tu vida. Cuidado, dice Santiago. Cuidado con medir a la gente por lo que te pueden dar. Y olvidarte que no se trata de lo que tú recibes. El Evangelio de Jesucristo se trata de todo lo que tú das. Porque el verdadero amor que nace en el corazón de aquella persona que ha sido restaurado, lo que hace es dar. Ese es el amor de Dios. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo combatimos este pecado que todos sufrimos? ¿Cómo vencemos esta gran tentación de juzgar a la gente por cómo se ven por fuera? Pues primero, recordando lo que ha sido el testimonio bíblico. Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Se acuerdan de esas palabras? Porque el hombre mira lo de afuera, pero Dios ve que el corazón. Dios puede ver donde nadie de nosotros puede ver.
donde ninguno de nosotros somos capaces de ver. Y aún con nuestra manera de interpretar el mundo, con lo que vemos y escuchamos y con las conversaciones, se nos hace bien difícil realmente escudriñar cuál es la verdadera intención del corazón de una persona cuando te está compartiendo el alma, abriendo su corazón. Pero Dios lo conoce, pero Dios lo ve y Dios nos recibe y nos acepta. Y como nosotros hemos sido aceptados por Dios y recibidos como somos, como estamos, dónde estamos, no importa nuestra historia, no importa lo que hayamos hecho, la invitación de Santiago a la iglesia es: ustedes asegúrense de cumplir una cosa. Acompañado en el verso 8, para que podamos ver la solución a nuestro problema. Por supuesto, dice Santiago, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la solución? Primero es entender que la ley de Dios es suprema para todos nosotros. Otra vez volvemos al mensaje del domingo pasado. La palabra de Dios es nuestra regla de fe. Ella es la que nos dirige, ella es nuestra guía, ella es la que establece los límites para nosotros, que nos permite vivir una vida plena, hermosa, completa, abundante, como dice Jesús, en nuestra vida si la vivimos en Cristo. Por lo tanto, si ustedes van a cumplir la ley suprema, asegúrense de cumplir: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que, ¿cuál es la solución para nosotros? Número 1, asegúrate de que amas a las personas. No estés pendiente a de dónde vienen y quiénes son. Ama el corazón, ama a la persona. Dale lo que tú no tienes. Abraza, escucha, muéstrate, sirve, no importa quién sea. Muéstrale quién es Jesús en tu corazón, porque el que tiene a Jesús en su corazón puede amar como Jesús ama. ¿Y cómo Jesús amó? Vaciándose, entregándose, rindiéndose, sirviendo a la comunidad, identificándose con todos, sentándose en la mesa. ¿Con quién? Con los leprosos, con los enfermos, con las prostitutas, con los que robaban. Jesús se sentó con la gente que ninguno de nosotros nos sentaríamos usualmente, porque no queremos que nos vean, como decía doña Florinda, con la chusma. No, el Evangelio hace otra cosa en nuestras vidas. Transforma nuestro corazón, cambia el mundo como lo vemos y nos obliga, nos invita a que vivamos de una manera completamente distinta. Ama al prójimo como tú quieres que te aman. Y lo segundo que les dice al final del capítulo, en el versículo 13, es que seas compasivo. No habrá compasión para los que no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Ama y sé compasivo con la gente. Amado mío, no te goces del dolor de otro. Esta mañana en nuestra clase de Ali estábamos hablando de cómo Jesús se identifica con nosotros. Y yo traté de decirle a los jóvenes de ponerlos en situaciones donde ellos puedan ver el dolor de otros y puedan mostrar a Cristo en la situación que otras personas están viviendo. Y hay gente que la está pasando mal. Y la solución no es únicamente decirle: voy a orar por ti. No, es pararse a su lado. Es decirle: ¿qué tú necesitas? ¿Cómo yo te puedo acompañar? Es prestarle su oído. Es decirle: sabes que yo a lo mejor no he vivido lo que tú estás viviendo y ni siquiera a lo mejor lo puedo entender, pero por lo menos puedo caminar a tu lado y agarrarte de la mano. Ser compasivo con la gente. No importa quién tú eres. No es darle limosnas a la gente. Es darle lo que se merecen. Porque es la decisión correcta. Ni siquiera por la motivación de que vengan a Cristo. Es porque se merecen la compasión que tú puedes demostrarle. Ama a tu prójimo. Sé compasivo con ellos. Y tercero, recuerda. El que rompe la ley, aunque sea un poquito de la ley, la rompe completa.
Y es aquí que todos tenemos que sentirnos identificados. ¿Qué les dice él? El que mata, pero no comete adulterio, rompió la ley. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes han oído que si cometes homicidio, lo has hecho mal. Pero yo les digo que si tú odias a tu hermano, si tú odias a cualquier persona, ya tú estás cometiendo homicidio. Ustedes han oído, el que comete adulterio quiebra la ley, pero yo les digo, dijo Jesús, yo les digo que si tú deseas a la mujer o al hombre de tu prójimo, para no acusar solamente a los varones, si tú deseas al que no te pertenece, ya tú cometiste adulterio. Y de momento estamos bien felices, yo no hice, pero Jesús pone la ley un poquito más difícil y ahora con el favoritismo tenemos que levantar las manos y decir, a rayos, ¿de qué me libro yo? Pues de nada. Y por eso es que podemos ser compasivos con la gente. Porque reconocemos la situación, reconocemos la condición, sabemos de dónde Dios nos ha sacado y podemos atender el corazón de la gente con mucha compasión. Y fíjense lo que el pasaje dice. El que es compasivo con otros, Dios será misericordioso con él. ¿Y qué significa eso de Dios que será misericordioso? Es que Dios no te va a dar lo que tú te mereces. ¿Me expliqué? Cuando hay un crimen, ¿qué nosotros exigimos? Juicio, justicia. ¿Y qué es justicia? Que le den lo que se merece. ¿Qué es misericordia? Que no te den lo que tú te mereces. ¿Y qué está diciendo Santiago? El que es compasivo, Dios va a ser misericordioso con él. Y Dios no te va a dar lo que tú te mereces. Y es vivir en el lugar donde tú sabes que tú te mereces muchas cosas malas porque tú eres igual de malo, pero como tú has amado, has sido compasivo, Dios no te va a dar lo que tú te mereces. Y para aquellos que entonces entienden que han quebrado la ley, que se dan cuenta que son malos, que son pecadores, que de momento no hay manera en que yo no me pueda salvar, ¿qué existe para ellos entonces? La gracia. ¿Y qué es la gracia? Cuando Dios te da lo que tú no te mereces. ¿Y qué tú no te mereces? La salvación. Y de momento cambiamos nuestro lenguaje de juicio a gracia. Queremos justicia. ¿Qué pasaría si quisieran justicia en contra nuestra? Estaremos bien chavados toditos. Recibimos algunos misericordia. Dios no nos da lo que nos merecemos. Pero Dios es mejor aún. Dios viene y te da lo que tú no te mereces. El perdón de tus pecados, la esperanza de vida eterna, el nuevo comienzo, el corazón nuevo, la vida nueva. Todas las cosas viejas pasaron, aquí, son todas hechas nuevas. Y de momento Dios se luce. Y Dios nos dice, te amo. Todo porque nos dimos cuenta que en la iglesia no podemos cometer el pecado del favoritismo. Amados míos, el Señor nos invita a todos a recordar quién es Él. Él es el gran Dios poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ellos y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros. Porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. El Señor es bueno y compasivo y no muestra favoritismo. Si mostrara favoritismo, estaríamos fritos por toda la eternidad, literalmente. Que el Señor nos ayude a vivir bien. Amén. Y que el Señor nos ayude a entender este mensaje y la diferencia entre la justicia, la misericordia y la gracia. Y que como iglesia el Señor nos ayude a recibir con brazos abiertos a todo el que entre. No importa quién sea, no importa cómo esté vestido, no importa su historia, sus conflictos, su trasfondo, no importa lo mal que haya vivido, lo bien que haya vivido, lo pobre o lo rico, hermanos, todos estamos necesitados de un encuentro personal con Jesucristo. Incluso tú que nos estás visitando en el día de hoy,
tal vez nunca te habías dado cuenta que estás frito. Recibe la gracia de Dios. Recibe su perdón y la esperanza que solamente aquel que vive en Cristo puede tener. Santiago les dice, dichosos los pobres que viven en Cristo porque son libres, son ricos, viven la mejor vida, porque se han dado cuenta que tienen todo lo que necesitan y su nombre es Jesús. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra poderosa. Otra vez que nos invita a mirarnos como iglesia, a romper con nuestros prejuicios, a entender este mensaje de la gracia, a vivir en la libertad que tu palabra nos guía. Ayúdanos, Señor, a entender esa libertad, esa protección que encontramos en la Escritura. Ayúdanos, Señor, a reconocer que nosotros hemos cometido esta falta muchísimas veces. Prejuzgamos las personas por lo que pensamos que sabemos y realmente no sabemos nada. Algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos, Señor, por participar de este pecado de favoritismo, de murmuración, de hablar de gente que nosotros no sabemos nada de su historia. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no reflejamos el carácter de Jesús. Y enséñanos, Señor, a invitar a nuestra mesa a todo el mundo. Al que piensa distinto, al que se viste diferente, al de otra religión y otra raza. Ayúdanos, Señor, a sentarnos con todos para que puedan escuchar la esperanza que vive en nosotros. Y lo glorioso del nombre de Jesús. Señor, yo doy gracias por esta iglesia. Porque esta iglesia es una iglesia que sabe amar, que sabe recibir, que ha entendido cómo ser paciente y caminar con los hermanos más necesitados. En el camino hemos cometido errores, Señor, pero yo creo que lo estamos haciendo bien. Ayúdanos a hacerlo mejor. Señor, y que todo el mundo aquí salga de este lugar deseoso de proclamar tu evangelio. Orgullosos de estar en un lugar donde cualquiera puede venir, porque nuestro lema es ven como estés. Y aquí trataremos de hacerlo bien. Y si no lo hacemos, aprenderemos a hacerlo bien. Ese es nuestro compromiso. Ayúdanos, Dios, a que esta iglesia sea una iglesia para todos. Y que todo el que venga pueda encontrarse con Jesús. Y comenzar a vivir esa vida abundante y plena que tú ofreces y prometes. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. 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 Y amén.